Una pequeña embarcación en el lago Ontario envía una señal de socorro. Las coordenadas del barco en problemas son 23,3, que es este punto aquí en el plano de coordenadas. El bote de rescate Moonlight 2 de la Guardia Costera está en las coordenadas 15,-18, este punto, y Moonlight 4 de la Guardia Costera está en las coordenadas -6,1, en este punto aquí. ¿Qué barco de la Guardia Costera está más cerca de la embarcación en dificultades? Para responder a la pregunta, necesitamos encontrar la distancia desde el bote 4 hasta el bote angustiado, esta distancia aquí. Así como la distancia desde el bote 2 hasta el bote angustiado, esta distancia aquí. Para mantener las cosas organizadas, llamemos a esta distancia de sub 2. Llamaremos a esta distancia de sub 4. Y mirando la fórmula de distancia que se muestra a continuación, etiquetemos las coordenadas de los puntos. Etiquetemos las coordenadas del barco en dificultades x sub 2, y sub 2, y llamemos a las coordenadas del bote de rescate x sub 1, y sub 1. Comencemos por determinar la distancia de sub 2. De sub 2 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, que será 23 menos 15 al cuadrado. Y luego más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, que es 3 menos negativo 18 al cuadrado. Y ahora simplifiquemos dentro de los paréntesis. 23 menos 15 es 8, dándonos 8 al cuadrado. Más 3 menos 18 negativo se convierte en 3 más 18, que es 21, lo que nos da más 21 al cuadrado. Y 8 al cuadrado es igual a 64. 21 al cuadrado es igual a 441. Dándonos una distancia de la raíz cuadrada de 505 unidades. También obtengamos una aproximación decimal para este valor. Entonces yendo a la calculadora. La raíz cuadrada de 505 es aproximadamente 22.47. Y ahora encontremos d sub 4. D sub 4 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad, de nuevo, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado va a ser 23 menos negativo 6 al cuadrado. Luego tenemos más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, que es 3 menos 1 cuadrado. Simplificando, 23 menos negativo 6 se convierte en 23 más 6, o 29, dándonos 29 al cuadrado. Y luego más 3 menos 1 es 2, dándonos más 2 al cuadrado. 29 al cuadrado es igual a 841. 2 al cuadrado es igual a 4. D sub 4 es igual a la raíz cuadrada de 845. Entonces, obviamente, podemos decir que d sub 2 es menor que d sub 4, pero también demos la aproximación decimal para esta distancia. La distancia es de aproximadamente 29.07 unidades. Entonces, debido a que d sub 2 es menor que d sub 4, el barco de la Guardia Costera 2 está más cerca de la nave en apuros. Espero que hayas encontrado esto útil.